Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy vamos a hablar del CFD o de Computational Fluid Dynamics en la Fórmula 1 y en la aerodinámica de los coches. Así que estad atentos a este vídeo porque es algo muy importante y que los ingenieros tienen en cuenta para desarrollar el coche y conseguir que el Fórmula 1 sea tan rápido como lo es hoy en día. Así que quedaos en este vídeo. El CFD es una tecnología, ¿vale?, por ordenador que simula los flujos de aire. Es decir, mediante simulaciones, los ingenieros y gracias a softwares pueden simular y observar los flujos de aire alrededor del coche y de esta manera poder estudiar el comportamiento del aire en el Fórmula 1 y poder mejorar el rendimiento y la manera en la que interactúa el coche con este fluido. Estos programas, aparte de permitir visualizar el flujo de aire, también consiguen extraer datos como por ejemplo la presión de las diversas partes del coche, la cantidad de carga aerodinámica que tiene el coche, la cantidad de resistencia aerodinámica, también está el nivel de vorticidad del aire, que es, digamos, la facilidad que tiene el aire en generar un vórtice, ¿vale? Digamos, a mayor vorticidad significa que hay un vórtice y a menor vorticidad significa que no hay vórtice. Así que estos son parámetros, entre otros muchos parámetros, que puede medir y generar estas simulaciones. Para que te quede claro qué es el CFD, simplemente lo tienes que comparar con un túnel de viento. El CFD básicamente es un túnel de viento por ordenador y mucho más barato que el túnel de viento porque se necesitan muchísimas infraestructuras y mucho dinero para poder hacer un túnel de viento efectivo y moderno, ¿vale? Y es mucho dinero el que cuesta. No te preocupes porque el túnel de viento hablaremos en otro vídeo, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte el vídeo del túnel de viento y otros vídeos que irán saliendo que son muy importantes para entender la Fórmula 1. Así que ya estás tardando, suscríbete. ¿Y qué programas existen para la simulación de CFD o Computational Fluid Dynamics? Pues tienes que saber que hay muchísimos programas muy diferentes y de hecho los equipos de Fórmula 1 seguro que tienen su propio software desarrollado por ellos mismos, pero esto tiene la suerte de que nosotros mismos podemos descargarnos los programas o podemos comprarlos. Un ejemplo, por ejemplo, son ANSYS y SimScale. Estos dos programas son programas muy buenos para hacer la simulación computacional de fluidos. Son programas que tienes que saber que son complejos y complicados de entender si no tienes claro los conceptos y hay muchas cosas que son muy técnicas y además están en inglés. O sea que tienes que tener un elevado grado de conocimiento e incluso ya tienes que ser un ingeniero para poder entender estos programas. No obstante, puedes probar de hacer tú tus simulaciones. De hecho, yo he hecho simulaciones por CFD y cuando las hice no había estudiado nada porque de momento no empezó la carrera, así que no tenía ni idea y conseguí hacer unas simulaciones y de hecho los resultados eran bastante representativos y para lo que los necesitaba ya me servía. Y ya te digo, puedes intentarlo tú, probar cualquier tipo de objeto, lo puedes poner ahí y ver cómo funciona el flujo de aire a través de dicho objeto. Pero ya te digo, para poder hacer una simulación precisa tienes que ser un ingeniero o tener un alto grado de conocimiento sobre estos programas. Yo cuando la hice todavía no había empezado la carrera, así que lo que hice fue basarme en otra gente que había hecho simulaciones y a partir de ahí ir aprendiendo y aprendí bastante de cómo hacer una simulación en condiciones. Todavía me falta mucho por aprender, pero poco a poco cuando ya en los estudios tenga que utilizar estos programas porque son muy importantes para la Fórmula 1, ya las simulaciones serán de mayor calidad. Así que no descarto en el futuro de, si os interesa y os gusta este tema, de tratar de hacer una simulación CFD de alguna parte del coche o de un coche entero. ¿Y qué necesitas para poder hacer una simulación CFD? Pues principalmente necesitas dos cosas. Lo primero, un modelo 3D
del objeto que quieres simular. Tienes que saber que aquí tienes varias opciones, lo puedes hacer tú, te lo puedes descargar de internet gratuitamente, o también hay otros que son pagando, son versiones de mucha calidad y la gente cobra por ello. Así que estas son las tres opciones para los modelos 3D. Y obviamente también necesitas el software de simulación por CFD, que hemos hablado antes de los programas que hay, pero hay muchísimos más programas, así que eso ya tienes que ser tú el que valore cuál es el que más te gusta y cuál es el que menos te gusta y escoger uno u otro. Pero más o menos todos hacen lo mismo. O sea que para el nivel, o sea, si no quieres utilizarlo para alta competición, para hacer una pequeña simulación y saber más o menos cómo se comporta de manera general el flujo, estos programas vas sobrado. Si es cierto que quizás si quieres utilizar un programa muy específico porque ya tienes un equipo o necesitas realmente una simulación muy precisa, pues ya los programas, el que te recomiendo es ANSYS, porque es el mejor, y además para poner en valor este programa tienes que saber que es patrocinador del equipo de Ferrari del Mundial de Resistencia, del WEC. Si os fijáis en las imágenes, veréis en el alerón trasero o en otras partes del coche ANSYS, y es este programa de CFD. Y yo entiendo que es el que usará el equipo para hacer sus simulaciones. Así que ahí queda, y que cada uno ya valore cuál es el mejor y cuál es el peor. Pero todos son de gran calidad. ¿Y cómo puedes hacer tú una simulación por CFD? Pues tienes que seguir algunos pasos. El paso número 1 es crear un modelo 3D, el que quieras simular, o descargártelo de internet o comprarlo. Eso ya es tu elección. El segundo paso es utilizar el software que quieras, ¿vale? Donde tendrás que subir el archivo 3D y luego hacer un mallado. ¿Y esto qué es el mallado? Pues básicamente es pequeñas regiones del coche. O sea, el coche lo dividirán en pequeñas partes, o el objeto que quieres simular, y ahí se estudiará en específico dichas partes. Es como pequeños sensores, imagínate miles y miles y miles de sensores en el coche, pues eso es el mallado. Y esto tienes que tener un ordenador muy potente para hacerlo, porque si no el mallado será muy poco preciso y los bordes no te quedarán redondeados, sino que te quedarán con aristas y no será tan preciso. Y los ordenadores tienen que ser extremadamente potentes. O sea que es algo que tienes que valorar, que tu ordenador necesita ser muy, muy potente. Luego también tienes que crear, digamos, una caja, ¿vale? Donde pondrás dentro el coche. Y eso es como tu túnel de viento ficticio. Y en dicha caja es donde se generará el flujo de aire y donde se estudiará el comportamiento del aire con el coche. Y luego tienes que, una vez hayas hecho el mallado y una vez tengas la especie de caja esta, tienes que establecer unos parámetros que son las boundary conditions, ¿vale? Que son las condiciones con las que se va a llevar a cabo la simulación. Por ejemplo, velocidad del aire, presión inicial, etcétera, etcétera. Esto ya lo verás en el programa que te irá saliendo. Y luego ya simplemente tienes que iniciar la simulación. Y otra vez aquí, el ordenador necesita ser muy potente, porque son programas que demandan mucho del ordenador, ¿vale? Y por último, ya simplemente te queda estudiar los resultados. Programa que te recomiendo utilizar para View, ¿vale? Tienes que saber que hay muchos programas de CFD que ya tienen su postprocesado, o sea, digamos, un programa similar a ParaView para que tú puedas observar el flujo de aire. No obstante, yo te recomiendo que uses ParaView porque la verdad es que es bastante fácil de utilizar, entre comillas, y además es gratuito, y la verdad es que merece la pena porque tienes muchos parámetros que puedes modificar, y de hecho ahí puedes conseguir el nivel de carga aerodinámica, de resistencia al aire, etc. Así que yo te recomiendo este programa, pero ya te digo, muchos softwares de CFD ya tienen incorporados su propio programa de postprocesado, ¿vale?
¿Y por qué los equipos de Fórmula 1 utilizan el CFD? Pues única y exclusivamente para ahorrar costes. Porque los costes de utilizar un túnel de viento son elevadísimos. Primero por la infraestructura, segundo por el mantenimiento y tercero porque los equipos tienen que poner una maqueta a escala de un Fórmula 1 y esto, quieras que no, también cuesta dinero. Así que el CFD sirve para ahorrar costes. Y también la FIA, al ver los problemas económicos de los equipos, decidió limitar las horas que estos se podían pasar probando sus piezas aerodinámicas en el túnel del viento y en el CFD. ¿Por qué en el CFD? Pues porque equipos grandes se gastaban una millonada de dólares y de euros en mejorar su software, y esto es algo que los equipos pequeños pues no tenían los recursos para mejorar su software. Así que la FIA decidió limitar las horas de CFD para tratar de ahorrar en el dinero. Y esto se va a agravar con la normativa de 2021, que tenéis un vídeo en el canal, por cierto, donde la FIA ya ha establecido el techo presupuestario y todo esto, sobre todo el túnel del viento, se va a limitar mucho más. Ahora bien, el Computational Fluid Dynamics no es todo bueno y positivo, sino que tiene una gran desventaja, que no es tan preciso como el túnel del viento. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo no deja de ser una simulación, y el túnel de viento es algo que al fin y al cabo estás utilizando aire y un coche real, es algo real. Esto es una simulación y pueden haber pequeños problemas, pero poco a poco estos programas van mejorando y se van acercando cada vez más a la realidad. Y hoy en día son muy precisos, y de hecho los equipos de Fórmula 1 los utilizan a diario y los utilizan incluso más que el túnel de viento, porque el túnel de viento tiene una mayor limitación en cuanto a horas que los CFDs. Así que hoy por hoy los equipos de Fórmula 1 utilizan más el Computational Fluid Dynamics que el túnel de viento en cuanto a horas de uso, ¿vale? Pues básicamente esto ha sido todo en cuanto a la simulación del flujo de aire. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, suscríbete aquí para no perderte ningún otro vídeo, y si quieres ver algún otro vídeo, pues lo tienes en esta zona. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.